Presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, hoy en Mesa Central. Constanza, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, ya justo. Buenas 12 tardes. con 2. 12 con 1. Sí, exactamente. Primero, hay una controversia por una nominación del expresidente de Revolución Democrática y virtualmente el primer presidente del Frente Amplio antes de la elección, Diego Vela, porque lo nombran en París, en el equipo que trabaja en la embajada ante la OCDE. Y eso habría causado la remoción de una persona, el traslado de una persona desde París hasta Estados Unidos. ¿Cuál es la versión de ustedes en el caso? Bueno, en nuestro juicio este es un procedimiento regular, ha cumplido las normas y además tanto la ministra Vallejo como la ministra Toá lo han señalado. Diego cuenta con una trayectoria tanto política como profesional que lo antecede, ingeniero, tiene 2 magíster, además ha trabajado en organismos tanto de la sociedad civil como el caso América Solidaria y también Educación 2020, además de haber trabajado en el Estado. Por lo tanto, creo que a veces se caen en ciertos debates que a mi juicio en este caso es un nombramiento totalmente regular. Claro, el debate no es por las credenciales académicas ni profesionales de Vela, sino más bien porque el que se le haya buscado un cupo moviendo a una persona, digamos. Yo entiendo que acá no se le buscó un cupo, sino que se hizo un nombramiento en función de la salida de otra persona y por lo tanto creo que es un procedimiento regular. Claro, pero lo que se ha denunciado es que esa persona se le trasladó sin su consentimiento, digamos. O sea, una persona igual de capacitada, digamos. O sea, en casos de equipo, sin duda siempre hay personas capacitadas, pero la persona que es quien representa ahí tiene la atribución también de ir eligiendo su equipo. ¿No cree usted que de alguna manera pone en tela de juicio la famosa promesa presidencial de terminar con el compadrazgo, con el amiguismo? A mi juicio no, porque Diego de hecho tiene las competencias tanto técnicas como también políticas. Él fue además dirigente hace mucho tiempo, ha participado políticamente y tal como decía la ministra Toá, acá no es bueno limitar a una persona por haber tenido un cargo de representación política. Claro, lo que pasa es que la crítica no limita a Vela. La pregunta es más bien sobre la causa y el procedimiento del nombramiento. Por eso, los argumentos que se han planteado es que acá se hace un nombramiento que es regular y que además se cumple con todos los elementos para poder tener este cargo. O sea, no hay amiguismo. A mi juicio no. Hablemos de las acusaciones constitucionales. ¿El Frente Amplio va a presentar una? Sí, se está trabajando fuertemente hoy día en poder dar todos los argumentos de peso en un elemento que es muy relevante porque dentro de las atribuciones del Poder Legislativo está también la fiscalización y en eso es bien importante que en los casos que han salido a la luz, que todavía falta mucho porque probablemente vayan saliendo más casos, hoy día estamos comprometidos con poder hacer una fiscalización exhaustiva con argumentos de peso y con la mayor unidad posible. Se está trabajando en una acusación constitucional en el caso de la ministra Vivanco para que se cuenten con todos los elementos y en este caso no haya impunidad. ¿Ustedes concurrirían a una acusación con el resto del oficialismo? ¿Esa sería Esa es la intención. La intención es poder llegar a la mayor unidad posible para la presentación de estas distintas acusaciones. También se ha determinado que las acusaciones sean distintas para poder ir discutiendo en su mérito cada una de ellas y eventualmente se están en análisis de otras acusaciones constitucionales que puedan presentar otros partidos. ¿Eventualmente podrían concurrir a alguna otra? Sí, sin duda. Esto está recién comenzando y por lo tanto por ahora hay ciertos principios que están inspirando el trabajo de nuestra bancada. La primera es que se trabaje en acusaciones que sean robustas, que permitan hacer un análisis exhaustivo de estas responsabilidades de los ministros de la Corte y también que logre concitar cierto acuerdo para poder tener coordinación y mayor peso en estas acusaciones. De los argumentos que se han esgrimido hasta ahora por los distintos partidos, aparte de lo de Vivanco, los argumentos sobre Matus, sobre Carroza, sobre Sergio Muñoz, ¿les hacen peso? Yo creo que todavía están en construcción, pero el caso de Vivanco particularmente, y quiero también explicarlo a la ciudadanía, es bien grave, porque acá cuando uno va a la justicia como ciudadano, lo que espera es que uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento es que haya igualdad ante la ley
y que por lo tanto el juez que está a cargo de la causa no va a tener otros intereses más que la ley para poder ser cumplido. Y según lo que se ha visto durante todas estas semanas, al parecer en estos casos, sobre todo en el caso de la ministra Vivanco, hay ciertos elementos que mostrarían que no estaba solamente la igualdad ante la ley, sino también intereses empresariales y políticos involucrados en sus fallos. ¿Podría ocurrir que a fines de este mes la Corte Suprema expulsara del Poder Judicial a la ministra Vivanco? ¿Ustedes perseverarían igual con una acusación constitucional en su contra? Sí, yo creo que lo primero que hay que destacar para nuestro sistema es que es una buena noticia que la Corte haya tomado cartas en el asunto, porque en el fondo muestra también que en estos casos donde habitualmente puede haber una defensa corporativa por parte de los sistemas, de hecho normalmente si hay prácticas arraigadas, el sistema reacciona en protegerse normalmente, y creo que esto es una primera buena señal, pero que todavía falta mucho proceso, y por eso también es importante que todas las instituciones cumplan con su deber, y también nosotros como política estemos muy vigilantes para que estos casos tengan sanciones adecuadas, no existe impunidad, y también tengamos una lectura implacable frente a este tipo de situaciones. Entonces, también la importancia de que, a pesar de que haya una remoción en esta apertura que hace la Corte, también es relevante que el Poder Legislativo cumpla su función de fiscalización, porque también eso implica inhabilidades por 5 años, que hemos notado que muchas veces estos casos se olvidan, se esconden bajo la alfombra, y eso es muy malo para nuestra democracia. Por eso es importante que todas las instituciones más o menos contribuyan a poder dar una respuesta a este caso. Ya, o sea, en el caso de Vivanco seguirían adelante independiente de lo que decía la Corte Suprema. Sí, sin duda. ¿El caso de Jean-Pierre Matus, qué le parece? Es un caso que tiene características distintas, pero que todavía está en revisión, y por eso yo creo que más que cerrarnos ex ante alguna postura, es bueno poder levantar esos elementos, porque también acá hay una aproximación que también es preocupante respecto a cómo se eligen los jueces, y en eso también hemos tenido una discusión, lo estaban diciendo en el momento anterior del programa, y por lo tanto creo que todavía es muy pronto para cerrarse a ciertas opciones, y se está analizando también eso en su mérito. ¿Y en el caso de Sergio Muñoz, que son antecedentes que llevan harto rato, digamos, dando vueltas? Por eso mismo creo que por ahora hay un convencimiento muy grande con respecto a Vivanco, y se está trabajando también en ir generando los argumentos políticos y jurídicos para poder perseguir a cada uno de estos elementos que puedan ir surgiendo. Se lo pregunto porque existe la posibilidad de que se produzca un panorama de acusaciones que implique una cierta negociación para tener todos los votos, de modo de que las acusaciones prosperen. Si ese fuera el caso, ¿ustedes estarían por apoyar la acusación de otros ministros distinta a la que esté apoyando el Frente Amplio para conseguir apoyo a la de ustedes? Precisamente el aspecto de negociación trae muy malos recuerdos en la historia política de nuestro país. Hablaban anteriormente del caso Penta, SQM, que terminó en un comienzo con una lectura en que estuvieron detenidos, pasaron 46 días detenidos, y luego todo esto se redujo a un acuerdo que sacaron a personeros del Servicio de Impuesto Interno, se acordó no avanzar en ciertas investigaciones, y por lo tanto ese acuerdo terminó en clases de ética. Eso es lo que ve la gente en la casa, y por lo tanto acá es bien importante de que entendamos la magnitud de este problema y que no hagamos ninguna defensa corporativa por parte de la política. Y en eso yo creo que lo importante es poder revisar en su mérito las acusaciones, poder tener la seriedad con respecto a eso, y entender de que hoy día la sociedad chilena no está dispuesta a tener un acuerdo político de nuevo elitario, porque además la trenza acá no es solamente una trenza entre algunos poderes, sino que al parecer están todos los poderes involucrados. Además hay una trenza económica y política en este caso, y yo creo que hoy día lo importante es que la ciudadanía sea muy parte de este proceso, y que también demos una señal bien importante de que este caso no se va a cerrar por arriba. Ya, por eso yo no le estaba sugiriendo una negociación para cerrarlo, sino más bien una negociación para tener más efectividad política. Sí. En ese sentido, ¿sí estaría dispuesta? O sea, por eso lo que estamos tratando de hacer es que este tipo de acusaciones tengan apoyo transversal en su ingreso, y en eso se está trabajando para que cada equipo pueda ir levantando esos elementos, y como todavía falta muchos elementos que probablemente vayan surgiendo durante el juicio, por ahora la postura responsable es decir que se está trabajando tanto en unidad para poder llegar a los mayores consensos posibles, pero también en poder dotar de estas acusaciones de la mayor certeza y peso jurídico. A propósito de responsabilidad, ¿usted está de acuerdo con el que el gobierno plantee
no sé si se reparo, pero por lo menos la prevención de que esto puede provocar, uno, un problema de agenda legislativa, lo dice la ministra Toa. Dos, un problema de que las acusaciones se van a dar en plena época electoral, como dice el ministro Cordero. ¿Está de acuerdo con esas prevenciones que hace el gobierno? O sea, yo creo que al menos nosotros como Frente Amplio lo hemos estado hablando con la bancada, tenemos toda la disposición por parte de nuestros parlamentarios de trabajar con mayores jornadas, en lograr que podamos atender a todos esos elementos, porque es cierto que necesitamos abordar el tema de corrupción y al mismo tiempo necesitamos seguir abordando la problemática de seguridad y la ley de presupuesto. Eso tiene que ir en paralelo y no pueden ser elementos que se crucen. ¿Eso va a requerir mayor esfuerzo? Bueno, estamos en un momento de crisis que requiere que se trabaje mucho más rápido y mucho más comprometido. En eso ¿Están disponibles para nos eso? parece que estamos totalmente disponibles, nuestra bancada así lo considera. ¿Qué es lo que decía la ministra Toa? ¿Trabajar un día más, trabajar jornadas más largas? Eso sin duda, y eso es lo que espera la ciudadanía, sobre todo de cara a los desafíos que tenemos. Cuando digo trabajar, digo sesionar, porque la gente cree que ustedes trabajan poquito y eso no es verdad, digamos. Sí, pero también hay una señal que hay que dar, de que esto es urgente y que tenemos que establecer todos los elementos al mismo tiempo. Y respecto al electoral, yo al menos no comparto que nosotros como Frente Amplio nos esté movilizando un elemento electoral. De hecho, hubo un momento en que se imputó que se estaba politizando un caso, cuando la verdad es que la politización nace en el momento en el que hay ministros de Estado involucrados, como en el caso de Wardy Chadwick, cuando hay jueces, cuando hay fiscales, cuando es todo el entramado el que está involucrado en este caso. O sea, entonces, el caso nació politizado, dice usted. Nació politizado y por lo tanto lo que tenemos que hacer como política es no tener defensas corporativas y hacer un avance en poder acordar que esto es impresentable, no decir que confían plenamente, como lo ha dicho el presidente de la UDI y también el jefe de la bancada, donde se ha tratado de aminorar la responsabilidad del exministro Chadwick. Y en eso yo creo que lo que sí es cierto es que a ratos cuando se hace una reflexión de que todos estarían involucrados, me parece que es bueno tener la consideración de que el caiga quien caiga es importante, pero que también eso no puede diluir las responsabilidades personales. Y en eso también es importante, porque creo que a veces se empieza a jugar en un empate en discusiones en las que tenemos que ser muy implacables con ir determinando también qué hizo cada persona. De hecho, para explicarlo bien, el caso es tan complejo, tiene tantas aristas y van surgiendo tantos elementos que yo siento que en verdad la gente en la casa ya no distingue, o sea, hay que tener entre distintas cosas. De hecho, a nosotros nos cuesta también poder hacer el seguimiento del caso, pero acá hubo pago a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. La Tesorería General de la República, hubo delitos tributarios de estafa y lavado de activos. Lavado de activos es que cuando uno comete un delito, esa plata la lava en otro, igual que el crimen organizado. Acá hay gente del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Se pagó entre 150 millones para una campaña, 190 millones que cayeron a la cuenta del exministro Chadwick y además se ha intercedido. No está claro que hayan entrado los 150 por eso, millones pero a la campaña. Digo, hay elementos. Es que usted lo da como por hecho. No lo doy por hecho. Digo, son los elementos que han surgido. Esto requiere una investigación judicial, por eso lo estoy diciendo, estos son los temas que han salido como preocupantes. Está involucrado al parecer el director general de la Policía de Investigación. Entonces han surgido muchos elementos, muchas aristas y por lo tanto también es necesario al mismo tiempo de ser muy claro que caiga quien caiga, también que eso no diluya las responsabilidades particulares que han tenido ciertos espacios políticos. Que caiga no sea como una gran bolsa porque a río revuelto ganancia de pescadores y vamos a tener todo más o menos en la misma postura. A propósito de eso, le sacan en cara siempre que Luis Hermosilla era el abogado de Miguel Crispi, que es un destacado militante del Frente Amplio y jefe de asesores del Segundo Piso. Aparte de eso, ¿ustedes están seguros que no hay más vinculaciones con Hermosilla en el Frente Amplio? O sea, mientras dure la investigación, yo no puedo decir estamos seguros, porque sería una defensa corporativa. Diría, no, acá no hay ningún caso en el que podamos estar involucrados. Yo creo que como partidos tenemos que entender. Hemos hecho chequeo, hemos estado revisando, estamos trabajando también para hacer levantamiento de los mayores estándares para que casos de corrupción no se vuelvan a repetir en nuestras filas. El punto es que este tipo de casos pueden pasar en los espacios
político. El punto es cómo uno reacciona. Nosotros hemos visto, en el caso nuestro, cuando hemos tenido casos de corrupción, no solo nos hemos querellado y hemos sacado a esas personas de nuestras filas. En el caso de la UDI, personas como Iván Moreira, Pablo Wagner, Virginia Reginato, el caso también de todos los ministros, han tenido defensas corporativas o silencio. Y por lo tanto, ahí también es importante cómo reaccionamos. Por eso, la discusión que hemos tratado de levantar no es que uno es moralmente imposible de corromper. Esas cosas pueden ocurrir. El punto del estándar. De hecho, usted lo mencionó, el caso el punto del estándar, el punto son los mecanismos que uno establece, el punto es cómo uno reacciona, el punto es cómo también uno establece una naturalización de ciertas prácticas, pero también el entramado entre la política y el dinero. Y en eso también es importante que veamos discusiones sobre financiamiento de la política y ciertos elementos que también han sido un problema en el pasado. Igual es incómodo que haya sido abogado Miguel Crispio, ¿no? O sea, yo no lo comparto, pero creo que es distinto ser el abogado que ser la persona que establece mecanismos de acelerar proyectos, de involucrar ayudas o prebendas en casos concretos particulares. Acá en el caso de la jueza Vivanco había una coordinación para saber si es que iba a estar en el juicio o no, si es que se iba a pagar o no. Entonces, la situación es bien distinta. Bien, la de Crispy con la de Vivanco, por ejemplo. Es bien distinta. A propósito de eso, cuando usted plantea esto de que ustedes reaccionan de una manera distinta en el caso convenios, por ejemplo, el caso fundaciones, probablemente los vuelvan a acusar de que están actualizando esta cosa de la superioridad moral que en algún momento los caracterizó. Es que por eso mismo digo que acá la superioridad moral sería decir en el Frente Amplio nunca jamás va a pasar esto y hagamos una defensa como si no fuéramos parte de una instancia institucional. Lo que hemos dicho acá con claridad es que cómo reaccionamos también muestra el carácter del partido político, y acá nosotros lo que queremos hacer es ser implacables contra la corrupción, el no tener defensas corporativas, el no generar impunidad, porque eso también horada nuestra democracia. Nosotros cuando hemos dicho que defendemos la institucionalidad, no queremos decir que la institucionalidad es perfecta. Tenemos que generar mecanismos de modernización, de no esconder los problemas bajo la alfombra y también de ser capaces de defender las instituciones implica que tengamos total rechazo de este tipo de situaciones. Y en ese sentido, ¿cuál es la reflexión para resolver el caso de Catalina Pérez, que sigue siendo investigada y ha vuelto a militar? Ella no ha sido imputada en el caso convenios. Hubo una sanción en el proceso del partido anterior Revolución Democrática que duraba 1 año y por lo tanto esa sanción ya terminó. No hay un caso nuevo que implica renovar la sanción, pero también estamos trabajando como Frente Amplio para poder hacer una revisión con nuestro nuevo Tribunal Supremo de cómo podemos mejorar los mecanismos de sanción, pero también de prevención de este tipo de casos, de forma de que no solamente reaccionemos adecuadamente, porque también es muy fácil decir vamos a reaccionar adecuadamente, sino también generar mecanismos tanto políticos como también jurídicos para poder abordar este tipo de situaciones. Usted no viene de Revolución Democrática, digamos. No, usted viene de Convergencia. De Convergencia. Pero aún así, ¿usted cree que Catalina Pérez no estaba involucrada en el caso de Democracia Viva? Yo no soy quien para poder decir si es que estaba involucrada o no. Lo que hemos dicho es que acá es diputada de su partido. No, por eso digo, acá ella no ha sido parte de los imputados en el caso, no ha habido razones para involucrarla. Lo que hemos hecho acá es tener una sanción respecto a los primeros antecedentes. Esa sanción se cumplió y además nosotros hemos sido muy duros en el caso convenio. Nos querellamos. Y lo digo no porque Revolución Democrática hoy día es parte de nuestro partido y me siento totalmente representada por lo que se hizo con anterioridad. Nos querellamos en el caso y además se generaron los mecanismos para expulsar a las personas que estaban involucradas en el caso. Entonces acá no hubo una defensa corporativa. Pero no es un trato distinto al de Catalina Pérez. No, porque la imputación era totalmente distinta, no hubo un trato distinto. Déjeme terminar la pregunta. Perdón. ¿No es un trato distinto el trato que le dan a Catalina Pérez del que le están dando a Andrés Chadwick, por ejemplo? No, yo creo que no. Creo que no, que son casos distintos. Sí, no, son casos y distintos. Y el nivel de involucramiento es muy distinto en los antecedentes que ya se han mencionado públicamente. ¿Por qué sería? Ella ha participado y ha podido contribuir a la investigación. Nosotros hemos sido tajantes en poder sancionar a quienes han estado involucrados. No ha habido defensas corporativas, no hemos querellado en los elementos que han podido salir a la UDI, por lo tanto la situación es bien distinta a lo que ha hecho la UDI, que dice no hay ningún antecedente
confío plenamente, nosotros no hemos dicho eso, hubo una sanción a la diputada Pérez. De hecho, se le congeló la militancia durante un año. O sea, no es que acá no se ha tomado una postura, solo que ante los antecedentes que han surgido y también a la propia formalización. De hecho, la semana pasada había un elemento que involucraba directamente al exministro Chadwick con los elementos que salieron en CIPER en el tema de la Comisión del Mercado Financiero, y por lo tanto son cosas distintas. ¿Usted cree que son cosas distintas? Sí, yo creo que son cosas distintas. Y por eso también nosotros tomamos una sanción, que hubo una sanción, no hubo una defensa corporativa, tuvimos una querella y además hemos avanzado en poder sacar de nuestras filas a las personas que estuvieron involucradas. Hubo personas que fueron condenadas por el Estado y hoy día siguen siendo militantes de la UDI. La situación es totalmente distinta. Cuando Chadwick llamó al comisionado Iglesias de la Comisión para el Mercado Financiero, no era funcionario público, digamos, estaba actuando como abogado. Pero toda la situación que ha habido anteriormente, además del vínculo también que hay con Hermosilla, los pagos que todavía no están claros, son elementos mucho más contundentes. A propósito de todo esto, una de las posibilidades es que haya un cambio más o menos relevante al sistema de nominación de los jueces, de la judicatura. Aguas arriba y aguas abajo, como dijo la ministra Vallejo. ¿Ustedes apoyan ese proyecto del gobierno? ¿Lo van a apoyar? Sí, o sea, acá lo hablábamos anteriormente, tanto en el gobierno del presidente Piñera como en los dos procesos constitucionales, se hablaba de que el sistema político tenía demasiada incidencia en el nombramiento de los jueces y por lo tanto hay algo muy importante que revisar en eso, precisamente para evitar que haya esta trenza económica, política y también institucional que hace estas diferencias entre justicia para ricos y para pobres o la determinación también de la igualdad ante la ley. Es muy importante también que logremos mostrar una señal muy relevante por parte del sistema político de que se está escuchando la gravedad de este caso y se requiere hacer cambios sustantivos en el sistema de nominación y quizás en otros elementos también de la judicatura. ¿Cuál es el valor que le da el Frente Amplio a las libertades? Se lo pregunto porque con ocasión del 11 de septiembre apareció un video de la Juventud Republicana que causó bastante escozor en mucha gente. Y ustedes lo denunciaron al partido ante el Servicio Electoral por infracción a la ley de partidos políticos. Sí. ¿Qué valor le dan a la libertad si la libertad de expresión de la Juventud Republicana en ese caso para ustedes no contemplaría este tipo de expresiones? Acá la ley orgánica de partidos políticos es bien clara, señala en su artículo primero de que los partidos estamos convocados a poder respetar los derechos humanos y la democracia. Y lo que nosotros hemos visto es que ha habido un retroceso muy preocupante por parte de la derecha en ciertos principios mínimos de defensa de la democracia, los derechos humanos y también el compromiso de memoria y no repetición. Cuando vemos ciertos elementos que no solo son negacionistas, sino que reivindican la tortura, la desaparición, el exilio de cerca de 40.000 compatriotas, lo que vemos primero es una actitud antipatriota, a diferencia de lo que ellos han planteado, y además lo que vemos es con preocupación de que si uno no hace nada, esto solo avanza. El año pasado los partidos de Chile Vamos y también de toda la derecha no quisieron suscribir un acuerdo que era bien simple. Determinaba que como partidos nos comprometíamos a respetar los derechos humanos y poder respetar la democracia y no volver a repetir. Y que el nunca más no sea una consigna que ponemos los 11 de septiembre, sino que sea una práctica diaria en que nosotros nos comprometemos a eso. Sí concurrieron a un acuerdo en el Senado, que lo promovió de hecho Juan Antonio Coloma, digamos. Pero no, el acuerdo al que se promovió, el único que lo suscribió fue el presidente Piñera. Eso fue así. Y por lo tanto lo que hemos visto es un retroceso. Las juventudes republicanas hoy día tienen un retroceso a lo que había dicho Lavín en su momento, el presidente Piñera, y eso lo vemos con preocupación y con eso no quiero hablarle al Partido Republicano, quiero hablarle a Chile, de que acá había un acuerdo, había una necesidad de que un horror como haber bombardeado la moneda, haber torturado a personas, chilenos y chilenas, haber desaparecido, hoy día el plan de búsqueda todavía sigue buscando a chilenos y chilenas que desaparecieron. Me parece importante poder mencionar de que eso requiere un compromiso político que debiésemos suscribir todos quienes participamos de la vida democrática. Técnicamente la Juventud Republicana no habla de lo que pasa después del golpe. O sea, no es que esté reivindicando la tortura, como dice usted. Ellos no hablan de eso. Es totalmente indivisible el momento del golpe con todos los horrores que ocurran después. Dicho eso, ¿hay cosas que no se pueden decir en el discurso público, en el debate público, en el foro público? Yo creo que hay límites que están mediados por los derechos humanos y la dignidad humana. Y por lo tanto, el todo vale
cuando lo dejamos pasar tanto, entonces no solamente degradamos la democracia, sino que también restringimos las libertades. Una persona, Entonces, una persona que defienda lo que se hizo el 11 de septiembre, el golpe de Estado, una persona que defienda el golpe de Estado, ¿no tiene derecho a decirlo? Creo que en el debate democrático tenemos que tener claro de que hay ciertas posturas que cuando infringen tanto los derechos humanos como la dignidad humana y que hacen no solo negacionismo, sino exaltación de el horror, la tortura, la desaparición y la violencia, entonces lo que necesitamos hacer es acordar de que hay ciertos límites y que tenemos que ser capaces de defender la democracia siempre y defender los derechos humanos siempre. O sea, una persona que apoya el golpe de Estado no puede decirlo. A mi juicio, es bueno que el sistema político discuta esa posición. Y por eso nosotros lo que estamos haciendo es hablar con Chile y decir, esto está mal. En esa discusión, ¿qué opina el Frente Amplio? Me gustaría también hacer el de vuelta. Es decir, frente a eso, nosotros no vamos a callar. Creemos que está mal hacer eso. Creemos que está mal defender la dictadura, está mal poder... Que es una idea equivocada. Y eso está bien discutirlo. Y en una democracia eso se discute. Y por eso nosotros decimos, los partidos políticos además no son una persona individual. Representan a personas en el Parlamento, representan y tienen ganas de poder... Tienen una entidad distinta. De hecho, el video al final hace una invitación a votar sí, por ellos. 27, 28, y por lo tanto acá también lo importante es poder determinar que en una democracia nosotros tenemos toda la libertad para poder decir eso es un límite, para nosotros es un límite y eso lo ofrecemos a la ciudadanía y esperamos que eso también haga eco en las votaciones también para que se entienda cuál es la posición que se está defendiendo. Por supuesto, ustedes tienen toda la libertad de decir hasta ahí no. Párele, pero el otro ¿tiene derecho a decirlo? Es que a mi juicio hay un límite. No tiene derecho. Hay un límite y eso se discute democráticamente. Es que no entiendo lo del límite. Hay un límite. Discutámoslo democráticamente, pero ¿cuál es la posición? Yo creo Esto no debería decirse. Que no debería decirse. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Constanza, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias. Con la presidenta del Frente Amplio nos vamos a la pausa y a la vuelta tenemos otra presidenta del partido, la presidenta de Evópolis, Gloria